y vida abundante. Amén. Así que vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Juan y vamos a mirar algunos puntos en los cuales es importante conocer, porque estamos celebrando la semana de Pasión, la Semana Mayor. Y en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30, cuando lo hayan encontrado pueden decir amén. Amén. Juan, capítulo 19, versículo 30. Si nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor, dice su palabra: después de probar el vino, Jesús dijo: todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Consumado es. Y en esta noche vamos a hablar de lo que el Señor dijo, sus dos últimas palabras: consumado es. Señor, te damos gracias, pedimos revelación, te pedimos, Señor, que unjas mis labios, labios de barro. Te pido, Señor, que no sea yo, sino que seas tú por medio de tu Espíritu. Queremos, Señor, adentrarnos a conocer y comprender qué fue tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor, por esta noche, por mis hermanos que han hecho un esfuerzo de estar aquí en esta noche. Yo les digo a cada uno de ustedes que el Señor tiene grandes cosas para nuestra vida. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Sentándose puede decir: gracias, 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 Señor. Amén, por tu muerte en la cruz del Calvario. Hoy, en la mayoría de las iglesias se celebra o se conmemora la semana que es la Semana Mayor, y viene a enmarcar en nuestra vida, porque es el Señor el que ha hecho posible en nosotros el que estemos nosotros aquí. No es por nuestras buenas obras, vida abundante. Y capítulo 19 está hablando de la crucifixión y la muerte de Jesús. Y él sabía que su misión había terminado. Él sabía que no había más que dar. Y para él, sus últimas palabras fueron: consumado es. La mayoría de la gente en el mundo está celebrando la Pascua de diferentes formas, de diferentes maneras, pero en realidad nosotros recordamos el sacrificio cruel que sufrió nuestro Dios en la cruz del Calvario para darnos o para traernos salvación y vida eterna. ¿Cuántos tienen salvación y vida eterna? Amén. Entonces en el versículo 28 nos dice: y después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliesen, y él dijo: tengo sed. En el versículo 29 nos habla y dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja con vinagre y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. La pregunta en esta noche es: ¿por qué le dieron a beber vinagre y no agua? Se dice que el vinagre en ese tiempo era hecho a base de vino ligero, y era un vino
que se le agregaba a esa bebida una mezcla de mirra. Y si todos conocemos lo que es la mirra, es un componente amargo y agrio, lo cual cuando lo mezclaban, el vino con la mirra, era un sabor demasiado amargo y agrio, lo cual se lo pusieron al Señor y el Señor lo rechazó porque era un sabor insípido y un sabor bastante amargo. La Biblia menciona que en los últimos momentos de su vida, mientras Jesús estaba en la cruz, Él pronunció: consumado es. Y la pregunta para nosotros: ¿por qué el Señor dijo estas palabras? Fundamentalmente, el significado es mission accomplished, misión cumplida. Otra palabra que podemos mencionar es salvación efectuada, rescate pagado. He pagado un precio enorme por ustedes. Y en ese momento de su muerte, el rescate del pueblo fue completo, o de toda la humanidad, no únicamente del pueblo. Fue una obra de liberación perfecta y definitiva a la que no se puede añadir absolutamente nada. La expresión consumado es una palabra griega que nos enseña que Cristo fue el sustituto perfecto. Él fue el Cordero Pascual que no escatimó nada para darnos una completa salvación. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque Él fue una ofrenda perfecta. Él nos ha hecho a todos nosotros perfectos y para siempre a los que en rectitud y santidad andan en el Señor. Morir no suele considerarse como una demostración de poder. La gente que muere, pues como dice, muerto, no hay más. Para el mundo actual, en el mundo actual, la mente está relacionado, o la muerte está relacionado con debilidad, fracaso o derrota. Es la impotencia de no poder hacer algo en la vida. Pero en la mente de Jesús fue diferente. Aun cuando pareciera sorprendente hacia los demás, Él dijo unas palabras a sus discípulos, que Él derribaría el templo y en 3 días lo levantaría. Pero la gente nunca pudo entender que el Señor no estaba hablando de un templo hecho de piedra o de yeso o de mármol o de cemento, no. Era su propio templo, era su propia humanidad, su propia divinidad aquí en la tierra. El caso es que la mente de Cristo fue una demostración contundente de autoridad, de victoria, de éxito, de poder obtener el control absoluto sobre todo ser humano. Porque el Señor no era de la tierra. El Señor es parte de todo lo que tiene vida. Él es absoluto y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Cuando nosotros, hermanos, comprendemos y entendemos que Dios, hermanos, habita en plenitud sobre todo el globo terráqueo, entendemos que el Señor donde quiera está. Y que ahora
Él está sentado a la diestra, mirando, contemplando. ¿Cuántos de nosotros vamos a entrar por la puerta? ¿Cuántos de la gente que no ha conocido al Señor, de la gente que no ha entregado su vida al Señor? Es muy difícil, hermanos, para una persona que no ha entendido el significado de la muerte de Jesús, reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. Muy difícil. La muerte de Cristo creo que trajo decepción para sus discípulos, para todos aquellos que anduvieron con Jesús. Cuando estaban juntos, los discípulos estaban contentos, estaban con el Maestro. Cuando comían juntos, cuando el Señor los entrenó, los enseñó a orar, pero muchos de ellos, cuando se dieron cuenta de que el Maestro ya no estaba con ellos, empezaron a disiparse, empezaron a desaparecerse, empezaron a irse a diferentes lugares. Su Maestro había muerto, su líder estaba muerto. Y ahora la pregunta sería, ¿quién podría salvarlos de la fuerza vengadora de Roma? Porque muchos de ellos estaban esperando un Salvador que los quitase de la opresión del gobierno romano. Pero el Señor, hermanos, vino para darnos vida y vida en abundancia, y la gente nunca se dio cuenta. Sí, el Señor hizo muchos milagros. El Señor convirtió el agua en vino, y no era cualquier vino, era un vino de primera, porque el Señor, hermanos, hace las cosas excelentes. Amén. Y el Señor demanda de cada uno de nosotros que le sirvamos con excelencia, que le sirvamos con devoción, con amor. Y si nosotros consideramos estas palabras, entonces cuando el Maestro hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinó la cabeza y él entregó su espíritu. Esas palabras para mucha gente no suena a victoria, y para ser honestos, esas palabras no parecen palabras de triunfo. Más bien, son todo lo contrario. ¿Qué clase de poder puede haber en esas palabras? ¿Qué tipo de éxito puede haber aquí en esas palabras? Desde una perspectiva humana, un hombre clavado en una cruz parecía ser muy poderoso, pero la verdad, el Maestro estaba sufriendo en una cruz. Y además de todo eso, él se sentía incapaz de poder tener el control de lo que estaba sucediendo en su entorno. No obstante, a pesar de las apariencias en la cruz del Calvario, Jesucristo hizo un despliegue de poder sin precedentes. Jesús demostró en la cruz su poder absoluto para poder salvar a la humanidad. La sangre de Jesús era el gran pago requerido para que fuésemos libres de la esclavitud y de sus consecuencias. Se trata del gran pago que hizo la justicia de Dios y fue recibido por el Hijo y no por nosotros, sino así la iglesia fue salva de toda condenación. ¿Cuántos se sienten salvos de toda condenación? La muerte del Hijo de Dios fue una contundente demostración de autoridad, de victoria, de éxito, de control absoluto sobre todas las cosas. Una observación vital que debemos de hacer cuando pensamos en la muerte de Jesús. Cuando nos damos cuenta que Jesús fue crucificado injustamente en la cruz, ahí en el Gólgota. Pero la verdad es que fue una muerte voluntaria en todos los sentidos.
El Señor no únicamente vino a la tierra a morir voluntariamente, sino que también a salvar a todo el mundo de pecado. Entregó su vida porque a Él así lo quiso, porque a Él le plació. Estando en control de ella en todo momento, Él dijo, nadie le quita la vida a Jesús. Él entregó su aliento de vida porque Él deseó hacerlo por sí mismo. No porque nadie tuviera poder sobre Él para quitársela. Fue una entrega completamente intencional. Y la palabra del Señor lo afirma en Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Entonces estamos dando cuenta que el Señor tenía la autoridad. No era un Dios mediocre, no era un Dios que no tuviese poder. Él tenía toda la autoridad para hacerlo. Y el Señor no solo vino a la tierra a morir voluntariamente, sino que también entregó su vida porque Él quiso, estando en control de ella en todo momento. Entonces quiere decir que el Señor, hermanos, Él fue a la cruz del Calvario para darnos vida y vida abundante. El primer Adán cayó en desobediencia y a consecuencia de ello, porque había una relación íntima entre Dios y Adán, se comunicaban todos los días y el gobierno del cielo estaba en la tierra, porque ese era el propósito de Dios, traer su reino a la tierra. Y ese ha sido el propósito desde el principio. Por eso cuando vino el Señor, Él vino hablando del reino. Porque un rey no va a hablar de poder judicial o poder de hombre, no. Él viene hablando de su reino. Y el reino está aquí en la tierra. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y una de las cosas es que nosotros, hermanos, la mayoría de la gente no hemos entendido. Simplemente hoy, en estos días, le decía a mi esposa que en la mayoría de los trabajos de construcción, el viernes, para muchos de ellos lo consideran Viernes Santo. Y ese Viernes Santo, muchos de ellos no vienen a trabajar. Y aparentemente, muchos de ellos dicen que no, es que no puedo trabajar, pero es Viernes Santo, tengo que ir a la iglesia. Y la verdad es que toman pretextos para no cumplir. Y la verdad es de que no hemos comprendido todavía en este siglo XXI, no hemos comprendido el amor de Cristo para la humanidad. La pregunta sería, ¿qué sería de mi vida si yo no tuviera al Señor dentro de mí? ¿Qué hubiese pasado? La pregunta sería, ¿estaría yo con vida todavía? Porque muchos de nosotros vivíamos una vida terrible. Si el Señor no hubiera venido a rescatarnos, nosotros ya estuviéramos 6 metros bajo tierra.
Pero gracias a su amor y a su bondad, su misericordia, que el Señor vino para traernos vida y una vida poderosa. Cuando pensamos sobre el poder de la muerte, porque la muerte en sí es poderosa, es el enemigo más fuerte que cualquier ser humano puede tener. Y es evidente que nadie puede con ella, porque Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Y todos los seres humanos fueron y han sido derrotados y serán derrotados por la muerte. La muerte se levanta con inmenso poder, como si fuera una reina invencible, pero damos gracias a nuestro Dios por esto, que Cristo entregó su vida voluntariamente para volver a tomarla. Simplemente la muerte no pudo con él. Él salió triunfante, él reina, no tuvo oposición alguna de retenerlo. Así el Señor, él ha dado su vida porque a él le ha placido y después resucitó según el plan divino por el Espíritu Santo y según Romanos 8:11. La muerte de Cristo, hermanos, es algo poderosísimo. Él no tenía que morir. Es más, él no tenía que haber venido. Por eso su palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos, no había manera de que el ser humano tuviera salvación. Por eso el Señor se humanó. Por eso el Señor entró en un velo de carne. Porque el Señor, la gloria del Señor abarca toda la constelación del mundo. Desde las miles y miles de galaxias que existen, que aún el hombre no ha podido comprender que hay una galaxia y otra galaxia y otra galaxia y otra galaxia. Y hermanos, esto es lo que el Señor ha puesto en nosotros. Nos ha dado vida con propósito. Una vida en la cual nosotros estamos agradecidos con el Señor. Yo no sé cuántos están agradecidos con el Señor por su muerte en la cruz del Calvario. Mire, hemos dicho que la vida se nos puede ir en un segundo. Hoy estamos, mañana ya no. Y a veces somos personas que no valoramos lo que Dios nos da. Se dice en inglés, we take it for granted. Pero las personas que hemos vivido la misericordia de Dios en nuestras vidas, que Dios nos ha mantenido todavía con vida. Porque si no fuera por el Señor, yo ya estuviera muerto. Si no fuera por el Señor, nuestro amado Ricardo ya estuviera muerto. Pero es por el amor que Él nos tiene, que nos tiene, hermanos, todavía con un propósito. Hablaba con el hermano Juan, ahí donde trabajó el hermano Juan Martínez. Y me estaba diciendo, ¿sabes qué, hermano?
Ah, hace algunas semanas atrás comencé a tener un problema donde se me acababa la fuerza. Me ponía a ayudarle a mi esposa ahí a barrer, a tender la cama y me tenía que sentar porque se me acababa la fuerza. Sus hijos lo llevaron con un médico, con un cardiólogo, y el cardiólogo dijo: ¿sabes qué? Necesitamos hacerte algunos estudios para ver cómo está tu corazón. Le dijeron: ¿sabes qué? Necesito entrar y si puedo, destapo esas arterias que tienes bloqueadas. Son 3 arterias que están bloqueadas. Y si no, entonces va a haber cirugía a corazón abierto. Me decía que llegó y me dice: se siente uno despojado de todo. Lo avientan ahí a una sala de operación, desnudo con una sábana, y luego le meten una aguja para un IV, y luego le ponen poquito anestesia para que lo mantenga semi dormido. Entró el doctor y salió, no tardó ni 20 minutos. Dijo: señor Martínez, no puedo hacer yo nada, le voy a recomendar con el cardiólogo. Imagínese, yo conozco al hermano Martínez por años. Me atrevo a decir que lo conozco por más de 60 años. Un hombre que siempre estuvo dispuesto a trabajar. Un hombre que ha sido fiel al Señor. Un hombre que en todos los aspectos él nunca ha dicho no puedo. Fue presidente de los varones, secretario de los varones. Ahí en la iglesia donde está, fue tesorero, el que controlaba las cámaras. O sea, un hombre que siempre estuvo dispuesto a trabajar. Y le decía yo: ¿sabes qué, Juan? El enemigo nos quiere hacer creer que nos tiene agarrado de sus manos. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Porque Dios, hermanos, es poderoso. Porque Dios aún no ha terminado con nosotros. El Señor quiere que nosotros seamos un instrumento para su honra y su gloria. Su muerte, hermanos, no fue en vano. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario ha traído salvación y vida eterna a nuestra vida. Y ahora nosotros por sus llagas somos curados. Entonces no hay motivo, no hay razón en la cual nosotros estemos pensando que a lo mejor, oiga, yo le he dicho al Señor: el día que me quieras llevar, I'm ready. I'm not afraid. ¿Por qué? Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir pues ya es una ganancia. En vez de perder, ganamos. Ganamos, y como dice el del comercial, ganamos a lo grande. Porque la vida en Cristo, hermanos, tiene sentido, tiene propósito,
Tiene una manera de que nosotros le podamos servir con integridad, con voluntad y con deseo. No le están sirviendo al pastor, le están sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. La muerte, hermanos, es tremendamente poderosa. Pero más poderoso es nuestro Dios. Más poderoso es el que camina con nosotros. Está comprobado o está claro que morir no puede ser una demostración de poder para el mundo. Porque la muerte de Jesús ha sido una muerte totalmente distinta. Jesús demostró en la cruz que Él tenía un poder absoluto sobre la tierra. Demostró su poder absoluto para poder salvar a toda la humanidad. Y demostró su poder absoluto sobre la muerte. Y cuando el Señor muere, dice la palabra, dicen los escritores, que Él descendió a las profundidades del Hades. ¿Para qué? Para traerse las llaves de la vida y de la muerte. Eso me hace pensar a mí. Eso me indica que el Señor venció a la muerte con poder. Y en esta noche, hermanos, si somos entendidos, servimos a un Dios de poder, a un Dios único, sabio, un Dios en el cual, hermanos, nosotros podemos confiar plenamente. Y Él es el que hace las cosas posibles. Decía a nuestro hermano Juan, es que mi Dios sabe lo que Él hace. Él tiene propósitos para nosotros que nosotros nunca nos hemos imaginado. ¿O es que necesitamos pasar por una prueba para poder nosotros doblegarnos y decirle, Señor? Por eso, hermanos, es que tenemos que morir al yo. Y si no morimos al yo, hermanos, cómo es difícil poder caminar con Cristo. Me decía mi hermano Everardo, y les suplico, ¿verdad?, que oremos por él, por su iglesia. Está teniendo una guerra, hermanos, increíble. Una lucha encarnecida. ¿Y sabe por qué? Cuando nosotros somos intercesores, cuando nosotros estamos intercediendo por alguien más, vale más que lo crea, que el infierno se abre y se vienen demonios en contra de nosotros. Cuando usted realmente se mete en serio con el Señor, no crea que le van a mandar un ramo de rosas o un pastel de chocolate. Va a venir el enemigo y nos va a querer destruir. De muchas maneras, de muchas formas. Pero nosotros tenemos que mantener nuestros pies firmes en el Señor. La verdad es de que a veces no confiamos en Él. No creemos que Él es poderoso
para cuidarnos, para darnos la victoria. El hermano Berardo tiene dentro de su propiedad una familia que no se ha querido salir. No pagan renta, no pagan luz, no pagan agua, no pagan absolutamente nada. Han querido sacarlos y no han podido. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo tengo un Dios poderoso. Amén. ¿Quién tiene un Dios poderoso? Que todo lo sabe, que todo lo ve. Él ve las injusticias que los hombres hacen. Pero nos preguntamos, ¿cómo puede ser posible que una persona que no tiene temor de Dios está como el gigante Goliat? Venía Goliat y hacía un ruido enorme y los soldados le tenían miedo. Pero vino un pastorcillo que no era ni soldado, nunca había estado en la milicia, pero traía el poder de Dios en su vida. Cuando nosotros tenemos el poder de Dios en nuestra vida, hermanos, todas las cosas cambian. Cuando realmente nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor, porque Él venció todo y Él dijo, consumado es, that's it, no more. No va a haber otro sacrificio, no va a haber otra cruz, no va a haber nada de eso, porque ya está hecho. Ahora somos nosotros los que tenemos que hacer la voluntad del Señor, rendirnos a Él, doblegarnos a Él, dejar todo, hermanos, lo que a veces nos estorba para servir al Señor. Hemos dicho hasta el cansancio, ¿qué pasaría si todos los hermanos estuvieran aquí el sábado a las 5 de la mañana en oración? Esto, hermanos, se iba a poner a un punto de que puede quemar todo. Necesitamos la unidad, necesitamos el compañerismo, necesitamos que Dios entre a nuestra vida y que Él controle nuestro corazón. La muerte de nuestro Señor fue diferente, porque Él demostró que por amor vino a morir en la cruz del Calvario. Él no tenía ninguna culpa. Él no era como aquellos ladrones que estaban ahí. Es más, estando ahí en esa cruz, uno de los ladrones le dijo, si realmente tú eres el Hijo de Dios, yo quiero estar contigo. Si realmente tú eres el Rey de los judíos, yo quiero estar contigo. Y el Señor, con ese amor que tiene, con esa compasión que tiene, le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso.
su poder absoluto para salvarnos. Él ha demostrado realmente que nosotros sin Él no somos nada. Yo necesito al Señor hoy más que nunca. Cada uno de nosotros peleamos nuestras propias batallas, sí. Pero Dios, hermanos, está como poderoso gigante detrás de nosotros para darnos la victoria y el triunfo. Necesitamos encontrar la forma de poder rendirnos al Señor. La gente, hermanos, en estos días, sobre todo los que tienen hijos pequeños, andan como vueltos locos buscando un vestidito para el domingo, porque es el día de la coneja. En vez de buscar al Señor, porque Él es el que puede transformar mi vida. Él es el único que puede cambiar mi corazón. Solo Él, solo el Señor puede transformar mi vida. Todos tenemos momentos, todos tenemos cosas que necesitamos desechar de nuestro cuerpo. Pero la única persona que lo puede hacer es el Señor. Amén. Él es el único que puede cambiar nuestra vida. Él es el único que puede erradicar de nosotros todo aquel peso de culpa, todo aquello que nos asede, todo aquello que viene y nos atormenta y nos hace daño. En esta noche, yo quiero decirte, hermano, que tú no estás solo. El Señor ha resucitado de entre los muertos y nos ha dado vida juntamente con Él. Él tiene cosas enormes que darnos que lo que nosotros pudiéramos pedirle al Señor. Amén. Hay cosas, hermanos, que no entendemos a veces. Pero yo no sé cuántas veces le ha pedido usted al Señor algo y el Señor se lo ha concedido. Amén. Cualquier cosa que sea. Si es un carro, una moto, lo que sea, el Señor se la concede, siempre y cuando nosotros somos fieles a Él. Por eso Él dijo, consumado es. That's it. No puedo hacer más por ustedes, ya lo di todo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a darle al Señor lo que el Señor nos demanda? ¿Qué es lo que nos demanda el Señor? Fidelidad. Nos demanda entrega. Nos demanda que seamos agradecidos. Hay gente que el Señor, como lo he dicho en otras ocasiones, como aquellos 10 leprosos que vinieron, nomás uno fue que regresó agradecido, y los demás, quién sabe. Pero usted y yo somos gente agradecida, por eso estamos aquí. Este sermón no es para usted, es para la gente que no sabe agradecer, para la gente que no tiene amor por el prójimo. Hay gente en el mundo, hermanos, terrible, tremenda,
Yo no sé si ha dado cuenta de esas personas que traen los cartelones que dicen que su familia está en el hospital o que tienen cáncer y que tienen esto y que por favor les ayuden. Y ya los descubrieron que es una bola de sinvergüenzas mañosos. Y ahora toda la gente los está quemando por las redes sociales. Eso, hermanos, es lo que nosotros debemos de hacer. Echar fuera todo lo que nos está haciendo daño. Todo aquello que interfiere en glorificar el dulce nombre de Cristo. Permita que esta semana usted y yo nos metamos con el Señor unos minutos, 10, 15, 20 minutos en su palabra, en la oración, que le digamos: Señor, gracias. Yo estoy agradecido porque mi Dios, yo no tuve que pagar lo que Él pagó por mí. Yo no tuve que estar en la cruz del Calvario. Yo no tuve que ser azotado. Yo no tuve que ser vituperado. Yo no tuve que ser mofado, golpeado. Se ridiculizaron de Él. Bueno, es más, hasta echaron suertes con su ropa. Y no se ha puesto a pensar que a veces nosotros con nuestra actitud le decimos al Señor: no quiero nada contigo. I don't want to talk to you. No me bendigas. Yo soy capaz. No. Sin Dios nada podemos hacer. Sin Cristo, usted y yo, un servidor, hermano. Yo tengo que rendirme a los pies de Cristo. Porque mi Dios dijo: ¿saben qué? Yo he dado todo por ustedes. Ahora la pregunta es: ¿ustedes qué van a dar para que su vida tenga bendición? Para que su vida sea fructífera, para que su vida se eleve a las alturas. Entonces, tenemos que dar. Por eso la palabra del Señor menciona y dice: hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Tenemos que dar amor. Tenemos que dar cariño. Él ya pagó el rescate por mí. Ha habido gente, hermanos, que han pagado una fortuna porque las han secuestrado. Y muchos de ellos, sobre todo en nuestro México querido, se ha pagado el rescate y de todas maneras las han matado. Pero hoy, hermano, usted y yo tenemos vida. Y eso es lo más importante. Hoy puedo alabar al Señor con todos mis 2 pulmones. No tengo ningún impedimento. Hoy puedo decir al Señor: Señor, gracias por tu muerte, porque por medio de esa muerte hoy tengo vida y vida abundante. Hoy soy un hijo tuyo. Ahora puedo decir: yo soy el hijo de un rey. Y nuestra vida, hermanos, tiene que subir de valor. Nuestra vida, hermanos, no es cualquier tipo de vida, es una vida especial. Somos reyes y somos sacerdotes. Amén. Así que en esta semana vamos a decirle al Señor que nos bendiga y nos ayude. Puestos de pie, vamos a orar
Vamos a decirle al Señor que ahora nos corresponde a nosotros ser servidores. Dijo, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. Y usted y yo, sobre todo yo, tengo que ser servidor. Amén. Así que vamos a orar en el nombre del Señor. Vamos a orar por nuestro hermano Everardo, su iglesia, que Dios lo bendiga. Vamos a orar por nuestro hermano Saúl, que el Señor lo siga fortaleciendo. Por nuestra hermana Marta, nuestro hermano Ricardo, todos los hermanos por nuestra hermana Alma, por su hija, amén, que Dios la bendiga, que Dios sea con ella, que Dios manifieste su poder en ella y que ella pueda ser transformada, amén. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu muerte en la cruz del Calvario nos trajo salvación. Porque pagaste un precio demasiado alto. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu poder nos ha redimido. Y ahora nosotros nos toca hacer nuestra parte. Permite, oh Dios, que seamos congruentes, que seamos sensibles a tu voz, que hagamos las cosas no a nuestra manera, no, que hagamos las cosas como tú quieres que seamos. Tu palabra dice que tengamos amor, que tengamos misericordia, pero sobre todas las cosas, el mayor de todas estas cosas es el amor. Permite, oh Dios, que nos amemos con un corazón sincero, que nos busquemos, que nos perdonemos, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Te pedimos, Señor, que renueves nuestra mente, nuestro corazón. Yo deseo un cambio, una transformación, que yo pueda ser un servidor. Tú me has puesto aquí para servir. Danos, Señor, bendición abundante en nuestra familia, en nuestros hogares. Te pido, Señor, por nuestro hermano Saúl, por mi amigo Juan Martínez, que tú lo bendigas, que tú obres en él de una manera maravillosa. Sabemos que tú tienes todo en control. Ninguna arma forjada puede venir en contra de aquellos que aman y bendicen tu dulce nombre. Bendice a la hija de nuestra hermana Alma, Amy, que a través de la lucha o las pruebas, la enfermedad, ella puede entender que necesita acercarse a tus pies, como todos nosotros lo hicimos una vez. Aquí está tu poder salvador. Aquí está la vida, pero también existe la muerte. Queremos, Señor, servirte con integridad, con deseo, con voluntad. Ayuda a nuestro hermano Ricardo, nuestra hermana Marta. Gracias, Señor, por su sanidad, porque vemos en él una transformación maravillosa. Bendice, Señor, a tu iglesia, que podamos mirar que tú pagaste un precio carísimo, no es nuestro,
esta obra no es nuestra, es tuya. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes y que podamos ser más que vencedores. Bendice, Señor, a toda la congregación, a todos mis hermanos. Yo te pido una doble porción de tu espíritu y que podamos, Señor, subir o escalar ese peldaño en el cual podemos obtener victorias grandes, victorias en las cuales tu nombre sea glorificado. No a nosotros, sino a ti, Señor. A ti sea la honra, sea la gloria, sea el poder. Bendice nuestras vidas, Señor. Ayúdanos. Gracias te damos, Señor, por mis hermanos que han hecho un esfuerzo de estar aquí en esta semana. Y yo te pido, Señor, que el próximo sábado podamos estar aquí de nueva cuenta para inquirir, para pedirte, para suplicarte, Señor, que cambies nuestra vida, que nos ayudes, Señor. Hay muchas cosas que tenemos en mente, pero necesitamos tu ayuda. Sin tu ayuda no podemos hacer nada, nada, absolutamente nada. Bendice, Señor, tu obra en medio de los tiempos. Guárdanos, Señor, porque tú eres fiel y tú eres verdadero. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Vamos a traer nuestra ofrenda, hermanos, en esta hora y así vamos a ser despedidos. Recuerde, sábado, 5 de la mañana, véngase, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Amén.